Guardamos silencio, por favor, para dar inicio a esta conferencia. Psicólogo municipal de Torreón, escritor de libros, cronista de la ciudad de Torreón, y la conferencia se titula Arriba, ¿cómo están? Bueno, pues estamos aquí para hablar de historia de Torreón. ¿Les interesa la historia de su ciudad, sí o no? No. A ver, no escucho bien. Allá arriba dicen que no, ¿cómo ven? Tenemos muchos sitios aquí alrededor del centro histórico que nos gritan historia, que nos cuentan historias. Entonces, eso es el primer punto que yo quiero decirles, que Torreón sí tiene historia y que para querer a nuestra ciudad, para entenderla, entonces ese es un factor relevante para entender la historia de nuestra ciudad. Número uno, el ferrocarril. Número dos, los migrantes que llegaron con el ferrocarril. Llegaron muchos de sus bisabuelos, muchos de sus abuelos vinieron de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Sombrerete, Zacatecas, de Durango, de muchas partes de la República vinieron a trabajar a Torreón y a La Laguna. ¿Y alguien sabe a qué venían a trabajar? Ya lo dijeron ahorita, ¿museo del qué? Del algodón. Se sembraba algodón en la comarca lagunera y el algodón requiere mucho trabajo y se empezaron a instalar empresas para poder procesar todo ese algodón que se producía. Entonces había tanto trabajo, había tanto dinero, que muchas personas de otras partes de la República vinieron a Torreón a trabajar. Nuestros abuelos vinieron de esa manera. ¿Y qué creen? No solamente llegaron mexicanos, llegaron también muchos extranjeros. Llegaron, a ver, ¿alguien me puede decir? Chinos, ¿qué más? Árabes, españoles, alemanes, gringos también llegaron. Bueno, miren, ¿han ido a la Alameda Zaragoza? ¿Sí? ¿A comer elote o qué? ¿Sí? Bueno, a ver, allá arriba, ¿han visto en la Alameda Zaragoza dos columnas que anteceden a la Fuente del Pensador? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Y aquí abajo? Encima del ferrocarril y por eso se construyó todas las zonas. Y está construido más por japoneses y muchos. Bueno, me contaron que Torreón se formó por el ferrocarril. ¿Quién te lo contó? Y mi abuelito. Tu abuelito, muy bien. ¿Cómo se llama tu abuelito? Ernesto Bolaños. Ernesto. ¿Qué más te cuentas? Así que dice que los japoneses de ese tiempo, sí, los migrantes, ¿no? Eran como muy reservados, muy serios. Y pues desde ahí me interesó la historia de Torreón. Van a ser una ciudad que no existía. Era un rancho, se le conocía el rancho del Torreón. Allá en la Alianza, ¿han visto que hay un museo donde está un torreón? ¿Han ido por ahí? ¿Sí? ¿Qué museo es? ¿Cómo se llama?
El Museo del Algodón. Ah, se están poniendo atención, qué bien. A ver, vamos por allá, acá. Entonces, de Sombrerete, Zacatecas, de Durango, de muchas partes de la República vinieron a trabajar a Torreón y a La Laguna. ¿Y alguien sabe a qué venían a trabajar? Ya lo dijeron ahorita, ¿Museo del qué? Del algodón. Se sembraba algodón en la comarca lagunera y el algodón requiere mucho trabajo. Y se empezaron a instalar empresas árabes, españoles, alemanes, griegos también llegaron. Bueno, por los festejos del centenario de la independencia de México en 1910. Vean la que está en español y la que está en árabe. Es decir, había árabes aquí en Torreón. A lo mejor aquí mismo entre nosotros debe haber inmigrantes que llegaron de diferentes partes de México y del mundo. Enriquecieron Torreón. A tal punto que muchas de las cosas que tenemos se las debemos a esos migrantes. ¿Alguien sabe en qué año se nombró Torreón ciudad? Torreón era un ranchito, pero con el ferrocarril y con los migrantes se transformó completamente la ciudad. Y el cruce de las vías del ferrocarril estaba allá en el sector Alianza, donde está la Casa del Cerro. ¿Han visto ahí las vías? Bueno, a partir de ahí Torreón creció tanto, llegaron tantas personas. Miren, había más o menos, en 1892, había aproximadamente 2,000 personas en Torreón. Pero para 1907 ya había casi 40,000 personas en Parras. ¿Ustedes han oído hablar de los vinos de Parras? ¿Han ido a Parras? Sí, muchas veces. Está bien. Y el papá Luis Ibarra tenía mucho dinero, era una familia muy conocida. Luisa Ibarra, Goríbar eran unos apellidos muy importantes en la comarca lagunera en aquella época, en la época todavía del siglo XIX. La esposa era la que tenía el dinero, la que tenía el apellido, la que tenía las propiedades y la que con su dinero se pudo comprar y hacer el rancho del Torreón. Pero como su marido murió muy rápido en 1864, Luisa Ibarra duró 19 años más viva. Tocaron la puerta con Luisa Ibarra y le pidió el ferrocarril, la empresa del ferrocarril podía pasar por sus tierras, por sus terrenos. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes permitirían que un ferrocarril pasara por su casa? Sí, no. ¿Por qué no? A ver. Porque hace mucho ruido. ¿Qué más? Eso dijeron los de Lerdo. Dijeron, hace mucho ruido y nos va a despertar y no queremos que el ferrocarril pase por Lerdo. Que se vaya allá. Y nació Gómez Palacio. Fíjense nomás. Para que no despertaran a los de Lerdo, y nació Gómez Palacio. Bueno, Gómez Palacio es una ciudad hermana de Torreón. Casi nacen al mismo tiempo y la historia es muy parecida a la de nosotros. Bueno, pero estábamos en Luisa Ibarra. Luisa Ibarra tenía muchas propiedades, muchas. No tiene veneno el micrófono. A ver, vamos acá. El municipio de Matamoros, Coahuila, que es grandísimo. ¿Qué más? San Pedro de las Colonias, Viesca, y pues una parte pequeña de Parras de la Fuente. Bueno, todo eso era dueña Luisa Ibarra. ¿A poco no iba a quererse casar Leonardo Zuluaga con ella? A ver, ven, acompáñanos, a ver. ¿Para qué se hace un puente? ¿Para qué crees que se hizo el puente de Granada? Para cruzar el río.
comunicaba Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Se interrumpía todo, la gente no podía pasar. Imagínense si su novia vive en Gómez Palacio, pasa el río y ustedes están en Torreón, ya no pueden ver a su novia. Igual a su papá, a sus abuelitos, por un México mejor. Se levantó en armas junto con los revolucionarios. Hubo una revolución hace 100 años aquí. Y ese joven, Luis Aguirre Benavides, fue nada más y nada menos que el secretario de un revolucionario temidísimo, brillantísimo. ¿Alguien sabe quién era ese revolucionario? Pancho Villa. Pancho Villa. Bueno, fíjense nomás de qué lado de la historia terminó Luis Aguirre Benavides. Sí tenemos historia y tenemos que estar orgullosos de ella. Y espero que les haya gustado esta pequeña charlita. Gracias. Gracias a su directora, Angélica. Aplausos, aplausos. La escuela Luis Aguirre Benavides otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Luis Carlos Castañón Cuadros por su destacada participación impartiendo la conferencia Historia de Torreón. Muchas gracias. Voy a dar unos avisos.